5,3' que es la enzima, la hormona activa, o si es una hormona de activación, pero también sufre la acción de la 5-deyodasa que me genera la 3,5'-tiotironina, que es la T3 reversa, que no tiene efecto biológico. Entonces la 5-deyodasa es una enzima de desactivación, que tiende a aumentar su actividad cuando nos encontramos ante una enfermedad aguda, de tal forma que al tener 5 de yodasa y 5' de yodasa actuando sobre el mismo sustrato que es T4, si aumenta la actividad de una de ellas, va a disminuir la cantidad del otro producto. Si aumenta la cantidad de 5 de yodasa, aumentará T3 reversa y bajará T3. Eso puede ocurrir en enfermedades agudas, COVID, por ejemplo, IMA, por ejemplo, sepsis, por ejemplo, generando lo que se conoce como síndrome del útero de enfermo. Aquel paciente que tiene reducción de la T3 con T4 libre normal, aunque en etapas más avanzadas puede haber T4 libre baja. T3 normal, perdón, T3 baja con T4 normal, T4 libre normal, TSH normal, a lo que se llama el síndrome del útero de enfermo. Eso ustedes ya lo conocen de lo que hemos hablado la clase pasada. ¿Ven la diapositiva? Ahora, normalmente las hormonas tiroideas, ojo, T3 y T4 son las hormonas tiroideas. T3 es en realidad la hormona tiroidea, pero cuando uno pide laboratorio, la T3 me la entregan en dos formas y la T4 igual. Como T3 total o como T3 libre, como T4 total o T4 libre. Lo que sucede es que más o menos el 90-95% de la hormona liberada se une a alguna proteína, principalmente albúmina y también globulinas. Entonces tengo una fracción de la hormona tiroidea, la T4, por ejemplo, que se encuentra libre, sin unión a una proteína, y está la T4 unida a proteínas. La suma de las dos me va a dar la T4 total. Igual pasa con la T3, ¿ya? Entonces, cuando yo solicito T4 total, estoy pidiendo T4 libre más T4 unida a proteínas, por lo tanto, la concentración de T4 total va a depender de cuántas proteínas tengo también. Sin embargo, ¿de cuál de las dos se regula su concentración con más exactitud? La T4 unida a proteínas no tiene actividad biológica, la T3 unida a proteínas no tiene actividad biológica. Por lo tanto, la T3 libre y la T4 libre son las hormonas que se unen al receptor, sobre todo la T3. Entonces, cuando ustedes pidan perfil tiroideo, primero, pidan TSH, que es lo más importante, pidan T4 libre, no pidan T4 total, no pidan T3, porque recuerden que T3 tiene algunas características que hace un poco complicada su interpretación. Número uno, ¿están viendo la lámina? Quiero que me confirmen, chicos. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, sí, sí. Entonces, vean, T4 y T3, hablamos de las fracciones que se encuentran libres, porque la fracción unida a proteínas no funciona, no sirve, no se une al receptor. La T4 tiene más concentración, más cantidad que la T3, es una proporción de 9 a 1. Sin embargo, la potencia es mayor de la T3. ¿Por qué? Porque la T3 es la hormona activa, ya les contaba. La T4 no es una hormona activa. De hecho, no tiene receptores. El único lugar donde la T4 tiene la T4 libre, me refiero, tiene receptores es a nivel de hipotálamo hipófisis. O sea, sirve para feedback, pero para efecto biológico es solo la T3. ¿Y de dónde sale la T3? Sale de la producción tiroidea de T3, pero principalmente de la desyodación periférica de T4. Recuerden eso. El principal origen de T3 es 5' de yodasa. El principal origen de T3 es T4 a nivel periférico en múltiples tejidos, en todos los tejidos blanco, dentro de la célula blanco. Por esa razón, la T3 es la hormona activa, mientras que la T4 es como una prohormona. Pero, acá hay un pero. Lo que más utilizamos en clínica para evaluar función tiroidea es T4, T4 libre. ¿Por qué? Porque la T4 libre tiene una vida media de 7 días. Es una vida media mucho más prolongada, mucho más estable. En cambio, la T3 tiene una vida media de un día. Es una vida media más corta y que sufre grandes variaciones. Por lo tanto, puede prestarse a malas interpretaciones. Por ese motivo,
es que preferimos dosar T4 libre, que me da una mejor información sobre función tiroidea. Si quiero saber si un paciente tiene hipo o tiene hiper, uso T4, ¿de acuerdo? Para el diagnóstico. Ahora, ¿pero por qué usamos sobre eso? Usamos mejor TSH. Porque la TSH, a diferencia de la T4, no me mide concentración de hormona tiroidea, pero sí me mide efecto biológico de la hormona tiroidea. Por eso es que se usa más TSH. Sirve también T4, pero sirve más TSH. Ojo, y cuando digo T4 libre, porque la T4 total literalmente no sirve de mucho. Entonces, yendo a nuestro tema, ¿qué cosa es hipotiroidismo? Hipotiroidismo es un síndrome, no es una enfermedad. Y se manifiesta cuando, escuchen bien eso, el efecto celular de las hormonas tiroideas cae por debajo de lo normal. Vean que no dice cuando la concentración de hormonas tiroideas cae por debajo de lo normal. Dice cuando el efecto celular de las hormonas tiroideas cae, el efecto cae por debajo de lo normal. Si yo no me acuerdo, ustedes tampoco. Doctor, grabe la clase, ya le voy a grabar la clase, ¿ya? Aunque igualito no estoy ni siquiera eso. Pero en fin, para que no digan que soy malo. Entonces, ¿cuál es la causa más común de la reducción del efecto celular de hormonas tiroideas? Es la disminución de la concentración de hormonas tiroideas. ¿Quiere decir que hay otra causa? Ah, claro que sí, ahora van a ver. Cuando hablamos de mixedema, es un hipotiroidismo avanzado, ¿eh? Tan avanzado que ya va a existir un depósito de ciertas glicoproteínas subcutáneas, lo cual va a generar acumulación de agua, como los edemas, sin dejar fovea, lo que explica el aumento de peso. Lo que explica el aumento de peso. Entonces, desde ahora váyanse quitando un concepto, por favor, ¿sí? Sí, sáquese un concepto. El hipotiroidismo es causa de obesidad. Mentira. No es así. Mentira. El hipotiroidismo no causa obesidad. Lo que el hipotiroidismo genera es aumento de peso porque aumenta el depósito de agua, porque aumenta la cantidad de glucoproteína subcutánea. Te hinchas, no engordas. Pues tú la ves a Keiko no está gorda porque es hipotiroidea, porque si no, porque come mucho. ¿Ah? Acuña no está gordo porque tiene hipotiroidismo. Ese tipo come mucho. Si alguien usted está engordando y piensa que es su tiroides, bájese de la nube. Ojalá fuera tan frecuente el hipotiroidismo que con una pastilla te hago bajar de peso. Qué lindo sería. No es así. No es así. El hipotiroidismo, entonces, hay una reducción del efecto celular de hormonas tiroideas, principalmente causado por el efecto, mejor dicho, menor concentración de hormonas tiroideas, lo cual enlentece múltiples procesos metabólicos. Cuando uno habla de hipotiroidismo, habla de que está mal el eje tiroideo. No habla mal de que está mal la tiroides o la hipófisis, habla de que está mal el eje. Y si está mal el eje, es la obligación del médico encontrar qué parte del eje se encuentra alterado. Si el eje tiene hipotiroidismo y el problema es por la tiroides, hablamos de un hipotiroidismo primario. Si el problema es más bien una enfermedad de la hipófisis, hablamos de un hipotiroidismo secundario. Eso ustedes ya lo conocen. Si es una enfermedad hipotalámica, hablamos de un hipotiroidismo terciario. Hay un cuarto tipo de hipotiroidismo, que es los problemas tiroideos derivados de resistencia a hormonas tiroideas. ¿Qué cosa significa resistencia a hormonas tiroideas? Es aquella enfermedad donde el receptor para hormonas tiroideas no funciona, aunque la glándula tiroidea y la concentración de hormonas tiroideas sea normal. Ahí sí encontramos entonces dos tipos de resistencia a hormonas tiroideas: la resistencia hipofisaria y la resistencia general. Yo quiero que entiendan lo que les voy a contar. En la resistencia hipofisaria, lo que falta son receptores para hormona tiroidea. ¿Dónde? En la hipófisis. Entonces, ¿qué interpreta la hipófisis? Que no hay hormona tiroidea. Si la hipófisis interpreta que no hay hormona tiroidea, en la resistencia hipofisaria a hormonas tiroideas, ¿qué cosa hará la hipófisis? Te aumenta más TSH. Y al aumentar la TSH, ¿quién responde? La glándula tiroidea, aumentando la concentración de T4. Y como los receptores periféricos de la T4 sí se encuentran normales, vas a tener un paciente con clínica de tirotoxicosis, con baja de peso, con taquicardia, con palpitaciones, con debilidad, con intolerancia a la calor, con T4 libre alta, con TSH alta, con T4 libre alta, con TSH alta.
y parece un hipertiroidismo secundario. Se los muestro acá porque tiene mucho que ver con lo siguiente que ven ustedes aquí, la resistencia general a hormonas tiroideas. Enfermedad donde ambas enfermedades, por si acaso, naces con estas enfermedades, naces con esto. En la general no tiene receptores para hormonas tiroideas en toda la economía, en la hipófisis y en la periferia. Si la hipófisis no tiene receptores para hormona tiroidea, ¿qué interpreta? Que no hay hormona tiroidea, bota más TSH, la tiroidea responde y bota más hormona tiroidea, pero como los receptores periféricos tampoco tienen receptor, el paciente tiene clínica de hipotiroidismo, aumenta de peso, se hincha, hace mixedema, seguramente también hace bocio, piel fría, seca, caída de cabello, astenia, etcétera, etcétera. Con TSH alta y T4 libre altas. Con TSH alta y T4 libre altas. Igual que en la hipofisaria, solo que en la hipofisaria la clínica es de tirotoxicosis. En la general la clínica es de hipotiroidismo, que puede llevar incluso a mixedema. Y en estos dos casos de resistencia a hormonas tiroideas, el bocio habitualmente acompaña la enfermedad. ¿Por qué les muestro la resistencia a hormonas tiroideas? Es una enfermedad para empezar rara. Bien rara. Pero es bastante útil para entender cómo funcionan y cómo interpretamos los feedbacks. Así que recuerden esas dos enfermedades. En la resistencia a hormonas tiroideas, entonces, les contaba, no hay receptores en la hipófisis, en la periferia sí existe. ¿No? Entonces, interpreta la hipófisis que no hay hormona tiroidea, aumenta la TSH, mayor estimulación tiroidea, esta aumenta de tamaño, aumenta T3, T4 con TSH alta, pero con los receptores periféricos que son los normales, el cuadro clínico del paciente es de un hipotiroidismo. Eso creo que ya se entendió. Y en hipofisaria, todo es igual, solo que los receptores periféricos, como son normales, la clínica es de tirotoxicosis con TSH y T4 libre alta, o sea, como si se tratara de un hipertiroidismo secundario. Secundario. Ya. Esto es lo que ocurre en casi todos los tejidos. Ven que estoy dentro del tema, estoy hablando un poco de fisiopatología. T4 llega al tejido periférico y ahí la espera la 5' de yodasa se convierte en T3. La T3 es una hormona que tiene receptor en el núcleo, va al núcleo y tú no vas al núcleo para otra cosa que no sea cambios genómicos. ¿Mm? Hay una mayor o menor transcripción de DNA, traducción de RNA mensajero para la síntesis o no de nuevas proteínas. El efecto de la hormona tiroidea es genómico. Y estas nuevas proteínas, enzimas, toda enzima es proteína, se encarga de las 5 funciones principales de la hormona tiroidea. Atentos con esto. La hormona tiroidea es la principal hormona de crecimiento. ¿Sí? Sí, es la principal hormona de crecimiento. Estimula el crecimiento. Hace que tú tengas 1 metro un día y muchos años después tengas 1,80 m, 1,70 m, 1,50 m. Eso hace la hormona tiroidea. Junto con la hormona de crecimiento. Pero quien estimula más el crecimiento es la hormona tiroidea. Genera maduración de los huesos. Si ustedes se toman una radiografía de la mano y comparan con la radiografía de la mano de un niño de 10 años, de 9 años, van a encontrar diferencias. El niño tiene cartílago de crecimiento que el adulto no tiene. Esa maduración la genera la hormona tiroidea. La hormona tiroidea también se encarga de la maduración del sistema nervioso central. No me refiero pues a que, oye, ese chico es más maduro, o este tipo es, ¿qué maduro? ¿Qué es? ¿Le falta hormona tiroidea? No, no me refiero a eso. Me refiero a que, por ejemplo, ustedes cuando tenían 6 meses no podían ni siquiera sentarse, menos caminar. Y sin embargo, ahora que tienen veintitantos, no solo caminan, corren, hasta pueden hacer algunas actividades físicas un poquito más complejas. ¿Ah? Eso se llama maduración. Antes, cuando tenían ustedes 5 años, 4 años, no podían leer, no podían hacer abstracción matemática, y ahora sí la pueden. Bueno, teóricamente, pueden hacer abstracción matemática, pueden entender lo que leen, pueden leer hasta en otro idioma. Eso es maduración del sistema nervioso central. Esto lo vamos a entender un poquito mejor cuando hagamos hipotiroidismo congénito. La hormona tiroidea aumenta la tasa metabólica, aumentando la actividad de la sodio, potasio, TPasa, aumentando el consumo de oxígeno, principalmente por tejido muscular, aumentando por ende la producción de calor.
La hormona tiroidea también me genera aumento de la absorción de glucosa, glucogenólisis, gluconeogénesis, me aumenta la lipólisis y por eso el hipertiroidismo me baja de peso. Por eso el hipertiroidismo baja de peso. Por eso el hipertiroidismo puede ser causa de diabetes secundaria, ¿recuerdan? Y me aumenta el catabolismo proteico. Un hipertiroideo pierde masa muscular. ¿Mm? El hipotiroideo no gana masa muscular, por si acaso. El hipotiroideo no hace hipoglicemia, por si acaso. El paciente con hormona tiroidea, la hormona tiroidea genera un aumento del gasto cardíaco, aumentando la fuerza de contracción y aumentando la frecuencia cardíaca. De esas dos formas actúa hormona tiroidea a nivel cardiovascular. ¿Se entiende? Se entiende los efectos de la hormona tiroidea para que puedan entender el cuadro clínico del hipotiroidismo. Efecto genómico de hormonas tiroideas. Vamos a los signos y síntomas de hipotiroidismo, que esto es muy importante que ustedes lo conozcan. Vamos a desmitificar algunos signos que uno a veces tiene, ¿no? Todo eso, hipotiroidismo, no, no es así, no, 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 no es así, no es así. No es así. Tengo hipotensión arterial. Los médicos piensan eso, ¿no? Hipotenso, hipotiroideo. No es así. Masas en el cuello, es la tiroides. Oye, en el cuello hay un montón de estructuras. ¿Por qué tiene que ser tiroides? ¿Por qué tiene que ser tiroides? ¿Ah? Viene una paciente a la consulta y me dice, doctor, mi tiroides. ¿Qué tiroides? Esto es grasoides. Esto es grasa. La glándula tiroides se encuentra más abajo. Se encuentra justo por encima de la horquilla esternal, dentro de ambos esternocleidomastoideos, por debajo del hueso hioides. Esa es la ubicación habitual del lecho tiroideo. Ahí se encuentra la glándula tiroidea. ¿No vienes con esto? No, eso no es esto, no es tiroides, es grasoides, esto es tragoides. Dejen de pensar que estoy gordo porque tengo problemas hormonales. No es así, no es así. Bueno, nos da más trabajo a los endocrinólogos, pero no es así. No es así. Creo que tengo tiroides. No, no tienes tiroides, es otra cosa. Una más en el cuello, ¿no? Vean cuál es el lecho tiroideo. Esta paciente está, por ejemplo, es una paciente de mi hospital, la foto es preciosa. Es aquí está la horquilla esternal, aquí tengo el esternocleidomastoideo de un lado, del otro lado, aquí está el hueso hioides, debajo de, ahí está la glándula tiroidea, que es una glándula tiroidea crecida. Este es un bocio, por ejemplo. Y puede ser grande como este. Este sí es un crecimiento tiroideo. Acá sí. ¿Ah? No más arriba. Ahí sí. Síntomas de hipotiroidismo. Quiero que vean la siguiente lámina. Empezamos con cansancio, debilidad, se cansan con más facilidad. Hay una piel reseca. Nuestro clima es seco. En nuestro clima es habitual que, sobre todo los varones, que no nos ponemos crema en las manos, tengamos la piel un poco más áspera. Las chicas que se cuidan más se ponen cremas humectantes. Entonces, a veces en las chicas, por la crema, no puedes encontrar la piel un poco más áspera, pero si no se la pusieran, sí la tendrían cuando tienen hipotiroidismo. Sensación de frío. Sepan evaluar este síntoma. En Cusco, ¿quién no tiene frío? Por amor de Dios. Hoy tenemos una mañana fría. Preguntan, pues, sensación de frío. Oye, a mediodía, cuando hay sol, ¿te da frío? Cuando viajas a la costa o a la selva, ¿te da frío? ¿No? Cuando te vas a Valle Sagrado, ¿te da frío? Caída de cabello. Sobre todo en chicas, ¿ah? Por si acaso, el hipotiroidismo es más frecuente en chicas. A los varones es que el cabello es algo normal, habitual, ¿ah? Pero a las chicas que se le queda el cabello y en forma universal, o sea, de cualquier parte de la cabeza, eso sí puede llevar a que a pensar que tienes un hipotiroidismo. Dificultades en la concentración. Te pones a leer algo y no lo entiendes. Te pones a ver una película y no entiendes. ¿Ah? Dificultades en la concentración. Mala memoria. Has estudiado y justo en el momento del examen no te acuerdas, pero sí has estudiado, te acuerdas que lo has estudiado, pero no te acuerdas qué decía. Mala memoria, aumentas de peso, sí, porque aumenta tu retención de agua, pero no te hinchas, pero no aumentas de, no te vuelves obeso. A pesar de que comes poco, eso es una vaina. ¿Eh? A los que nos gusta comer, qué rico que es comer, pero también qué rico es comer sin aumentar de peso. Se quebrado de decir no comer y aumentar de peso. Puede ser un problema de tiroideo, disnea, ronca, menstruaciones abundantes, aunque la oligomenorrea o la menorrea pueden ser parte del hipotiroidismo, es más frecuente menstruaciones abundantes, parestesia, sobre todo en miembros superiores o inferiores, y a veces déficit auditivo. Esos son los síntomas de hipotiroidismo. Ante un paciente que tiene cualquiera de estos síntomas, es obligación pedirle perfil tiroideo.
¿Y qué es el perfil tiroideo? TSH, T4 libre. TSH, T4 libre. No me piden TSH, T4 libre, T4, T3, T3 libre, no pues. Ese es o no sabes endocrinología, o tienes convenio con el laboratorio para que te va a pasar un poquito de dinero por cada prueba que le mandes. O sea, o no sabes, o eres corrupto, que es peor, ¿ah? Es peor. En niños, sin embargo, la clínica del hipotiroidismo es diferente. En niños, el hipotiroidismo se manifiesta principalmente por enlentecimiento del crecimiento. No crecen como deben crecer. Y la principal complicación es, hasta a veces, retardo mental. En niños, mientras más pronto empieza el hipotiroidismo, el retardo mental es más probable, más probable. Y en un mundo como el nuestro, chicos, les cuento, ¿ah? Que tengas una talla X ya es importante, es más bacán verse un poco más alto, ¿no? Para chicas, chicos, pero les cuento que con tu intelecto consigues muchas cosas, muchas más cosas, perdón, muchas más cosas que con tu talla. De repente a alguien no le va a gustar el ejemplo que le voy a dar, pero por ejemplo, César Acuña, el tipo, como candidato es una lágrima, no logra articular una idea sobre otra, no sabe hablar en público, pero el tipo de tonto no tiene un pelo. Ha logrado formar un imperio, tiene más plata que todos nosotros juntos, que toda la mira junta, incluidos docentes y alumnos, tiene un montón de dinero el tipo. Para hacer dinero lícitamente requieres mucha inteligencia. Este tipo no pasa del metro 50, creo. ¿No? No pasa de metro 50. ¿Ah? Ilustres peruanos que no son tan altos. Jaime Saavedra, por ejemplo, ¿no? No se recuerdan, chicos, con el intelecto puedes dominar el mundo. ¿Recuerdan a Pinky y a Cerebro? Unos dibujitos animados. ¿Mm? ¿Quién quiere ser, Pinky o Cerebro? Pinky tenía creo que 2 metros, Cerebro no pasaba del metro, pero quien manejaba la organización era Cerebro, ¿recuerdan? Bueno, no sé si han visto esos dibujos animados. Ustedes son más de TikTok, ¿no es cierto? Cuando un niño tiene hipotiroidismo, tiende a retener algo también, pero sobre todo a nivel muscular. Esto parece que tuviera la musculatura más desarrollada, una pseudohipertrofia muscular, ¿no? Con un crecimiento testicular que es más precoz, pero no es crecimiento testicular, sino es un edema testicular, lo que hace pensar que estos chicos parece que tuvieron una pubertad precoz, por eso se le llama pseudo pubertad precoz. Vean entonces de qué forma se manifiesta en niños. Ojo, el retardo mental, la pseudohipertrofia y la pseudo pubertad precoz son cuadros que aparecen en hipotiroidismos severos, sin tratamiento, de larga data. No se olviden de eso. En adultos, usted ya conoce, ya les he contado. Interesante lo de la voz ronca. Un hipotiroidismo te habla un poco más ronco, más lento, ¿no? Bradisiquia, con estreñimiento, te habla despacio. Doctor, estoy un poco mal. No estoy exagerando con lo que le cuento, ¿no? Estoy un poco mal. Quiero que me vea. ¿Recuerdan a los perezosos en Zootopia? Ya, algo así es un paciente hipotiroideo severo, es severo, es severo. Un síntoma que es más reciente, más precoz, mejor dicho, es o son los reflejos osteotendinosos disminuidos. Aquí voy a tener un video. La mejor forma de evaluar el reflejo osteotendinoso es buscarlo a nivel aquileo. Al paciente lo hace sentar, o mejor dicho, le lo pones de rodillas en la silla y procedes a golpear con el martillo. El reflejo tiene dos fases, como ustedes conocen. Una fase activa, que es la fase de contracción, y luego la fase de relajación. En la fase activa, en el reflejo aquileo, el talón se levanta, y en la fase pasiva, el talón cae. Cuando tienes hipotiroidismo, la fase activa es normal, la relajación es lenta. Y el pie sube rápido, pero baja despacio. Sube rápido, pero baja despacio. A diferencia del hipertiroideo, que sube rápido y baja rápido. Sube rápido y baja rápido. Cuando uno dice reflejos osteotendinosos lentos, se refiere a que la fase de relajación es más lenta, sobre todo a nivel del reflejo aquileo, aunque lo puedes encontrar en el reflejo braquial, en el reflejo patelar, en diferentes lugares, no solamente a nivel aquileo. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes del hipotiroidismo? Vayan leyendo, chicos, mientras registro la asistencia. Vayan leyendo, vayan leyendo. No han visto el debate todavía. Han reído, ¿no? A ver.
Chicos, están ahí, ¿no? Sí, doctor. Tengo que preguntar eso, si no, caray, me siento solo. Ay, vean los síntomas más frecuentes. La voz más grave, más ronca, los ojos hinchados, en realidad se llama esto edema palpebral, un corazón que late lento, estás estreñido, sensación de frío. Estos son los síntomas más frecuentes, por los que el paciente viene. Un reflejo aquí lo retardado, no recuerda bien las cosas, alteraciones de la memoria inmediata, ¿sí? ¿Y dónde dejé la llave? ¿Dónde dejé la llave? Yo he visto colegas que han hecho que van al hospital y se preguntan ahí, oye, ¿dónde dejé mi carro? Como ahora el hospital por el COVID tiene un montón han habilitado 2 playas de estacionamiento más. ¿Dónde dejado mi carro? Están buscando, se van al hospital. Es- Eso también es la vejez, por supuesto. Piel seca, la cara hinchada por el edema vertical, movimientos lentos, bradisiquia, síntomas frecuentes. Esto es lo que les contaba sobre los leucocitos teninosos. Este es un video, lamentablemente no he podido cargar, lo siento. Ya. Entonces, cuando tú estás ante un paciente con probable hipotiroidismo, hay dos cosas que hay que confirmar. Primero, hay que sospechar. ¿Cómo sospechas el cuadro clínico y cómo lo confirmas? Eso les voy a mostrar ahora. ¿Cómo sospechas de hipotiroidismo? Sospechas por los síntomas que les acabo de contar. Sospechas por los signos que les acabo de contar. Sospechas por los antecedentes. En hipotiroidismo, considerando que la tiroiditis de Hashimoto es la principal causa de hipotiroidismo en el Perú, no la deficiencia de yodo, y la tiroiditis de Hashimoto es un problema autoinmune, y como todo problema autoinmune más frecuente en chicas, y tiene, por ejemplo, una agregación familiar, es decir, si tú tienes Hashimoto, de repente tu hermana, tu hermano, tu papá han tenido Hashimoto o alguna otra enfermedad tiroidea autoinmune, entonces los antecedentes es importante evaluar para diagnosticar correctamente y tempranamente un problema de hipotiroidismo. Entonces, ¿en quién debo buscar? Considerando esto, ¿en quién debo buscar hipotiroidismo? No solamente en aquel que tiene síntomas, no solamente en aquel, sino también en ciertos casos. Por ejemplo, en cualquier chica en edad fértil, ustedes, por ejemplo, especialmente mientras más grandecitas son, ¿no? Si es que hay antecedentes de radiación tiroidea previa, pacientes que han tenido algún problema neoplásico cervical, por ejemplo, si te han operado de las tiroides, por supuesto. Si tienes anticuerpos antitiroideos positivos, aunque tu perfil tiroideo, pero aunque no tengas clínica, obliga a evaluar función tiroidea. Si eres un consumidor habitual de amiodarona o de litio, la amiodarona se usa bastante en cardiología como antiarrítmico, ¿recuerdan? La amiodarona, por su caso, dentro de su composición tiene mucho yodo. Importante saber si un paciente consume amiodarona o no. Asociación con algunas enfermedades autoinmunes, unas y otras congénitas, por ejemplo, diabetes tipo 1, Sjögren, lupus, artritis, vitíligo, un síndrome de una enfermedad de Addison autoinmune, o un síndrome de Down, o Turner, que va con más frecuencia de complicación con enfermedades autoinmunes, una insuficiencia cardíaca que no responde muy bien a digoxina, epidemia, hiperprolastinemia o anemia. Si tú tienes ocio o tienes familiares con enfermedades tiroideas autoinmunes, mira lo que hay, en quién buscar. Respecto a los signos, algo que tienen ustedes que saber también es esto. Atente con esa lámina que es importante para que puedan entender un concepto bien claro. En el hipotiroidismo, en el hipotiroidismo, cuando tienes poca hormona tiroidea, tienes menor frecuencia cardíaca y por ende menor gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco es volumen minuto por frecuencia cardíaca. Y si tienes menor gasto cardíaco, tu presión sistólica va a caer, porque la presión sistólica depende del gasto cardíaco, recuerden, cardiología. En cambio, también cuando tienes hipotiroidismo, la piel normalmente es un poco más fría porque tú tienes una tasa metabólica basal más baja, entonces tienes una menor producción de calor, la poca calor que tienes hay que conservarla, para eso hay una vasoconstricción periférica para no perder calor. Eso genera mayor resistencia vascular porque la mayor palidez que tienes es por vasoconstricción, mayor resistencia vascular y por ende aumenta la presión diastólica
la cual depende de la resistencia vascular. Entonces, en un paciente con hipotiroidismo no tengo hipotensión arterial. Lo que tengo es reducción de la sistólica con aumento de la diastólica, lo que significa presión diferencial corta. Por eso el pulso de un paciente hipotiroideo es más difícil de palpar, es poco palpable, justamente por eso. A diferencia del hipertiroideo, en el hipertiroideo tengo más frecuencia cardíaca, más gasto cardíaco, aumento de la presión sistólica, tengo más vasodilatación porque mi piel está más caliente, por lo tanto menor resistencia vascular, por lo tanto menor presión diastólica, y en el hipertiroideo yo tengo presión diferencial alta. Presión diferencial alta. Y eso es fácil de palpar, pues lo palpo como un pulso saltón, igual que una insuficiencia aórtica, ¿recuerdan? Un pulso saltón, que es típico del hipertiroideo. Pues bórrense, por favor, de la receta, chicos, borren cinta, y no me digan que el hipotiroideo va con hipotensión o que el hipertiroideo va con hipertensión. No es así. El hipotiroideo va con presión diferencial corta, el hiper va con presión diferencial alta. Alta. Y si yo sé, y acá viene el detalle, que las enfermedades cardiovasculares tienen más asociación con la resistencia vascular, y encima yo tengo que en el hipotiroidismo tengo mayor dislipidemia, ¿cuál de las dos, el hipo o el hipertiroidismo, se asociaría más a complicaciones cardiovasculares? ¿Cuál creen? Hipo. Hipotiroidismo. Lógico, el hipotiroideo, no el hiper, el hipotiroideo. Ya van aprendiendo algo más. Con esta lámina quiero que aprendan a interpretar test de función tiroidea. ¿Ya? Test de función tiroidea. Vean, por ejemplo. Cuando yo quiero evaluar función tiroidea, pido TSH, pido T4 libre, en ese orden. ¿No? Pides los dos. Cuando vas a pedir T4 libre, la T4 libre, la libre, te da el diagnóstico sindrómico. ¿Es hipo o es hiper? Y la TSH te va a decir qué parte del eje se encuentra alterado. Te da el diagnóstico de localización. Por ejemplo, y tienen que responder una pregunta que dice así: si la hipófisis fuera normal, ¿cómo estaría TSH? Si la hipófisis fuera normal, ¿cómo estaría TSH? Ejemplo. Si la T4 libre está baja, ¿qué será? ¿Hipo o hiper? Hipo. Lógico, es hipotiroidismo. ¿Primario o secundario? No lo sé. No lo sé. Los cuadros primarios son mucho más frecuentes que los cuadros secundarios. Pero si solamente veo T4 libre, no sé si es hipo o si es hiper, porque en los dos casos, primarios, no sé si es hipo primario o secundario, porque en los dos casos la T4 está libre. O sea, solo tengo un síndrome, hipotiroidismo. La pregunta que viene es entonces así: si la T4 libre está baja, ¿cómo debería estar TSH si la hipófisis fuera normal? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo debería estar TSH si la hipófisis fuera normal? Si la T4 libre baja, ¿cómo debería estar TSH si la hipófisis fuera normal? ¿Cómo debería estar? Hipófisis debe estar alta. ¿Cómo está acá? Alta. ¿Qué quiere decir? Que la hipófisis está normal. Por lo tanto, estoy ante un hipotiroidismo primario, quien está enfermo de la tiroides. ¿Se dan cuenta? Es sencillo. Y no necesito T3. T4 libre baja, hipotiroidismo. Si la hipófisis fuera normal, la TSH debe subir. Oye, aquí no sube, está bajando. Está mala la hipófisis. Este es un hipotiroidismo secundario. Si yo tengo T4 libre alta, este es un hipertiroidismo. ¿Y cómo debería ser TSH si la hipófisis fuera normal? Debería, por feedback, si aumenta T4, debe caer. ¿Cómo está acá? Ha caído, Entonces, en la hipófisis se encuentra normal. El problema se encuentra a nivel de la tiroides, hipertiroidismo primario. T4 libre alta, hipertiroidismo. Si la hipófisis fuera normal, la TSH debe bajar. ¿Cómo está acá? Sube. O sea, la hipófisis está mal. Este es un hipertiroidismo secundario. Y no necesito T3. Si tengo T4 libre normal, TSH normal, tengo un paciente que está en tiroideo. Si tengo, ahora vean esto, vean acá que es bien interesante.
Si yo tengo T4 libre normal, tengo hipo, tengo hiper, no tengo ninguno. No tengo ninguno. Pero hemos encontrado que la TSH se encuentra alta. Si la TSH está alta, o es un hipersecundario que está empezando, por eso la T4 libre es normal, o es un hipotiroidismo primario que está empezando, por eso la T4 todavía está normal. Y yo les contaba que entre los cuadros primarios y secundarios, los más frecuentes son los cuadros primarios, pero de lejos, ¿eh? 99-1. Por lo tanto, ¿qué será esto? ¿Qué es esto? Es un hipotiroidismo primario subclínico. ¿Por qué subclínico? Porque no hay clínica porque la T4 es normal. Igual acá, T4 libre normal, pero con TSH baja. ¿Por qué baja la TSH? ¿Porque es un hiperprimario o porque es un hiposecundario? Pero los cuadros secundarios son mucho menos frecuentes que los primarios, por lo tanto estará acá ante un paciente con hipertiroidismo primario subclínico. Ojo, con más frecuencia. ¿Podría tratarse de cuadros secundarios que están empezando? Sí, pero son mucho menos frecuentes esos cuadros, sobre todo el hipersecundario es rarísimo, rarísimo, rarísimo. Lo más frecuente es el hipoprimario. De todas esas combinaciones, el hipoprimario es más común. Si yo tengo T4 libre baja, ¿qué será? Hipotiroidismo, ¿no es cierto? ¿Y cómo debe estar la TSH si la hipófisis fuera normal? Tendría que subir. ¿Acá ha subido? ¿Ha subido? No ha subido. Este es un hiposecundario. Acá T4 libre alta, la TSH debe bajar. ¿Acá ha bajado? No. Este es un cuadro secundario, un hipersecundario. Pues no cometen el error de, oye, veo hormona tiroidea baja, veo la TSH normal y digo, ah, no, si la TSH está tan normal, la hipófisis está normal. No. Se interpreta el TSH, el valor de TSH en base al valor de T4. Poder hacer un correcto diagnóstico. Y no necesito T3. Claro. Esa lámina, chicas, que están viendo ustedes ahorita ahí, es la lámina más importante de la clase. Así que tómenle foto, memorícenla. Recuerden la pregunta, ¿cómo debería estar TSH si la hipófisis fuera normal? Esa simple pregunta te va a dar la respuesta. Y repito, no hace falta T3, porque dejen de pedir T3. Memorícenla, les voy a dejar un rato. Ya, sigamos. Me veo en la obligación de preguntarles, ¿están ahí, no? Sí, doctor. Sí, está. Sí, doctor. Como no los veo, eso extraño de las clases presenciales, ¿ah? Los veía, sabía quién está jugando, quién está comiendo, quién está atendiendo, quién está durmiendo. Ya no puedo ver, es que confío en vuestra madurez. Muchachos, en el hipotiroidismo pueden existir algunos síntomas o signos bastante peculiares. Por ejemplo, cardiomegalia. La cardiomegalia del hipotiroidismo, por si acaso, no es tal. No es tal. Y en realidad lo que hay que hablar es de un aumento de la sombra cardíaca. De eso hay que hablar, ¿eh? No una cardiomegalia en sí. Y solamente eso ocurre en pacientes con hipotiroidismos severos, prolongados, de mucho tiempo de evolución sin tratamiento, en ese tipo de pacientes. En ese tipo de pacientes. Donde lo que vas a tener es un paciente que tiene un corazón que late lento, pero recuerden que el hipotiroidismo acumula agua, pues puede haber derrame pericárdico y por eso aumenta la sombra cardíaca. Y como es un derrame pericárdico de lenta evolución, el paciente va a tener
un derrame pericárdico que no colapsa cavidades cardíacas. ¿Mm? Por eso es que en el hipotiroidismo severo, el que está mucho tiempo sin tratamiento, el severo, tú puedes tener esto. Y en ellos es típico encontrar un ruido cardíaco pues hipofonético, ¿recuerdan? A eso se ven hipotiroideos severos sin tratamiento durante mucho tiempo, en ellos. ¿Ah? Acumulación de grasa. Vean esta placa cómo están un poco horizontalizadas los arcos costales, típico de un paciente que está teniendo un aumento de peso justamente por la mayor retención de agua. ¿M? Como si fuera un tórax enfisematoso, un tonel. Ustedes lo viste en neumología. Ya. La principal causa, y siempre le preguntaba a los chicos cuando vengan a la práctica el primer día, ¿cuál es la principal causa del hipotiroidismo? Deficiencia de yodo, de frente a la pregunta. Y no es así. No es así. Era así. No es así. Y eso tiene un poco que ver con la contribución peruana a la medicina universal. Lo que están viendo ustedes en la lámina es un mapa mundi, están viendo ustedes las zonas montañosas del planeta, ¿no? Acá se ve, por ejemplo, los Andes americanos, acá se ven la cadena montañosa del Kilimanjaro en el África, los Alpes allá en Europa Central, los Himalaya en el Asia. En estas zonas típicamente hay poco yodo en la tierra, hay poco yodo. ¿Por qué hay poco yodo? Porque al ser zonas altas y por las precipitaciones pluviales, por la lluvia ha arrastrado el yodo de estas zonas altas a las zonas bajas, a la costa, a la selva. Por esa razón, el Perú, que es un país andino, por si acaso aquí en el Perú todos somos indios, por si acaso alguien que se crea extranjero, español, italiano, le aviso que en sus venas corre sangre india, por si acaso. Y si te ofendes por eso, eres un reverendo idiota, por si acaso, ¿ah? Está grabado, está grabado, está grabado. Por si acaso, somos un país andino. Aunque te duela, somos un país andino. El continente es andino. Cusco es andino. ¿Mm? La gran parte del territorio peruano está justamente en los Andes con poco yodo. Esto ha hecho que en la sierra peruana hace muchos años hubiera poca cantidad de yodo y había más hipotiroidismo en el Perú, ¿ah? Con bocio. A este bocio se le llamaba bocio endémico, por si acaso. ¿Qué cosa ocurría? La glándula tiroidea está normal, pero no hay yodo. Si no hay yodo, no puedes producir hormona tiroidea. Si no hay hormona tiroidea, por feedback aumenta la TSH, que va a hacer que la glándula aumente de tamaño, pero no aumenta la cantidad de hormona tiroidea porque no hay yodo. Y aparece el bocio endémico. Bocio endémico. ¿Mm? Y esto era frecuente. Vean esto, por ejemplo, en el África, esta es una foto de hace 20 años, pero algo así era los valles del Cusco a inicios de siglo. ¿Ah? Campesinos en Pisaje, en Chinchero, en Paucartambo, con sus bocios. Este coto era tan común que era considerado normal. Y cuando extranjeros, no extranjeros, foráneos, costeños, qué sé yo, visitaban estas zonas altoandinas, se encontraron que la gente tenía pues este bulto en el cuello y cuando los nativos, la gente del lugar los veía, a la gente que iba a visitarlos, oye, te falta tu coto, te falta tu bocio, y se reían de ellos, se reían de ellos. ¿No? El bocio endémico. Esto era antes. Esta es una foto, por si no lo conocen, hace un poquito de historia de la medicina, un poquito de historia del Cusco. Esta es la historia del puneño más querido en el Cusco, Martín Chambi. Martín Chambi nace allá en el altiplano, en Puno, pero hace su vida fotográfica en Cusco. Y tiene una colección de fotos que es maravillosa. Entre ellas esta, ¿no? Este niño, yo quiero que vean bien esto, es un niño de la calle, Cusco, hace 100 años más o menos. Ven esa carita, una cara hinchada, párpados hinchados, labios hinchados, esa carita de cretino, cretinismo.
o una bufanda para ocultar su bocio, su bocio. ¿Mm? ¿Por qué les muestro esto? Porque hasta hace hasta hace 30 años, la principal causa de hipotiroidismo era la deficiencia de yodo en el Perú, sobre todo en la sierra, Cusco, por ejemplo. ¿Ah? Este, yo hace unos años mm, leí una crónica bien interesante, ¿ah? Un soldado chileno que cuando acabó la guerra con Chile, regresa a su país y que en una carta le cuenta a su esposa la experiencia al haber invadido. Los chilenos se han metido hasta Piura, por si acaso, por si no lo sabían. Se metieron hasta Piura, pero ellos no pudieron entrar a la sierra. Los chilenos no pusieron una pezuña en el Perú, en el Cusco. No han entrado a la sierra. Pero en la poca sierra que lograron entrar, ellos decían en esas cartas que les contaba, la gran diferencia cultural, ellos hablaban de la gran diferencia de inteligencia, se ponían ellos, entre el peruano de la costa y el peruano de la sierra. No sé qué tan cierto sea, porque el peruano de la sierra hablaba un idioma que ellos no entendían, era el quechua. Y a pesar de esos grandes problemas, entre comillas, de inteligencia que tenía el peruano de la sierra, el peruano de la sierra es el que le dio más pelea a los chilenos, por eso los chilenos nunca entraron a la sierra del Perú. Gracias a ellos y gracias a Cáceres. Recuerdan, ¿no? Un poquito de historia. Andrés Avelino Cáceres, que no permitió, con su orden de indios y cholos, no permitió lo que los costeños permitieron tristemente, que el invasor entrara a todas tus ciudades. El chileno no entró, no entró a la sierra, no entró ni a Huancayo, no entró a Huaraz, no entró a Cusco, no entró a Arequipa. Bueno, Arequipa sí, perdón, Arequipa sí. Pero para que vean que ya aquella vez se hablaba de esta supuesta falta de inteligencia del serrano. Después viene esa discriminación que hasta hace poco había, serrano tonto, el serrano es más chiquito, el serrano no piensa bien. Es por esto. Obviamente esto desapareció hace mucho tiempo. Estos son las salineras de Maras, ¿conocen, no? Ah, no conocen. Sí, doctor. Sí, 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 doctor. Estos chicos, ¿qué cosa conocen ustedes? La Plaza de Armas. Esto es en Maras, camino a Urubamba, antes de llegar a pasar los Chincheros, si mal no recuerdo, ¿no? La ruta Maras, que usted dice, es una parte de la carretera que es una postal para cualquier fotografía. Ya. En Maras, en estas salineras, los que han visitado habrán visto cómo es un río de sal, de agua salada, y se va acumulando en estos pozos donde la sal se va acumulando en los bordes de cada uno de estos pozos, y ahí sacas una sal que no tiene yodo. Esta era la sal que todos comíamos siempre. Entonces, cuando ya se supo que no teníamos yodo en estas tierras y que eso era importante para un buen desarrollo cerebral, empezaron a aparecer ideas para yodar de alguna manera, darle yodo a la gente. Y una buena medida, se probaron varios, ¿eh? Cápsulas de yodo, hubieron problemas logísticos aquella vez, años 30, 40, en plena Segunda Guerra Mundial, pero a alguien se le ocurrió, ¿qué tal si yodamos la sal? Y yodamos la sal. Y actualmente es el método preferido, porque es útil, porque es barato, para darle yodo a estas comunidades serranas, nosotros, por ejemplo, donde la cantidad de yodo en la tierra es pequeña. Y actualmente ustedes siempre comen sal yodada, no solamente para consumo humano, también para consumo pecuario. Las vacas, los chanchos, los pollos que comemos, comen sal yodada. Todos comemos sal yodada. Entonces, la deficiencia de yodo en el Perú desapareció hace mucho tiempo. Ya no es un problema de salud pública. Ya no. Es la deficiencia de yodo una causa de hipotiroidismo en el Perú. Ya no hay bocio. En ninguna comunidad campesina. Todos usan sal yodada. Cuando yo trabajaba ahí en el campo, yo trabajaba en Huancarán, íbamos a en Paucartambo, íbamos a alguna comunidad ahí lejana, 3 días, perdón, 2 días a pie, y usaban su sal yodada. Estoy hablando desde hace casi 20, 30 años. Con su sal yodada. Así es y así va a seguir siendo. Entonces, actualmente en el Perú ya no tenemos los problemas que todavía tienen en los Himalayas. Ves una foto reciente, ya colores, todos casi con fases con esa fase isquiotina y todavía con sus bocios endémicos, hasta niños con hipotiroidismo. Esta experiencia peruana que ha sido exportada al mundo es el mayor aporte peruano a la medicina mundial.
Hay mucha gente de estos países, de Pakistán, de Nepal, qué sé yo, que están visitando el Perú y peruanos que visitan esos lugares para tratar de implementar esta experiencia peruana. Por si acaso sientes orgulloso de algo de Perú. Claro que sí. Y actualmente pues ya no hay divisa de yodo, ¿no? La inteligencia de un peruano, de un cusqueño contra un limeño es prácticamente la misma. Yo sí, yo soy de los que pienso que el cusqueño es más inteligente, más vivaz que el limeño. El limeño se quiere hacer el vivo, nada más. Pero en realidad la inteligencia es prácticamente la misma, caracho. La misma, muchachos. Por lo tanto, esa no es la principal causa. La principal causa de hipotiroidismo es tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune. Yo quiero que vean esa lámina que es un poema, la histología, ¿no? Vean, aquí tengo los folículos tiroideos con uno que otro linfocito que está invadiendo sus paredes. Y más allá viene la tropa, toda la legión de linfocitos que está atacando glándula tiroidea y, si se dan cuenta, destruyendo los pocos folículos funcionales que pueden haber. Eso es Hashimoto. Habiéndose resuelto el problema del yodo, la tiroiditis de Hashimoto asoma como la principal causa de hipotiroidismo. ¿Dónde? En Chinchero, en Paucartambo, en Los Queros, en Huanchac y en Piura, y en Arequipa, y en Loreto, y en Guayaquil, y en Puebla, y en Ciudad de México, y en Chicago, y en Oslo, y en Marsella, y en todo el mundo. En todo el mundo. Y como Hashimoto es una enfermedad autoinmune, prima hermana de la enfermedad de Graves, que también es autoinmune, como toda enfermedad autoinmune, es más frecuente en chicas. Por lo tanto, el hipotiroidismo es más frecuente en chicas. Es más frecuente en chicas. A diferencia de la diabetes, que es frecuente en ambos géneros por igual, en el caso de problemas tiroideos hay una clara diferencia, 7-1, 9-1, más o menos. ¿Cómo hago diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto, que es la más común? Primero puede ser por el dosaje de anticuerpos. Anticuerpos antitiroglobulina, aunque este anticuerpo es muy sensible y por lo tanto poco específico. O el dosaje mejor de anticuerpo antiperoxidasa tiroidea o antimicrosomal, ese es otro nombre. Y sí le pone nombre y apellido al hipotiroidismo. Tú tienes este anticuerpo, sobre todo el segundo, positivo, y tú tienes diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto. Otra forma es encontrar este anticuerpo bloqueador del receptor de TSH. Este anticuerpo, que es el más común en realidad, difícil de dosar, por eso no se usa mucho, porque este de acá, la antiperoxidasa, es más fácil de dosar y es más, ¿cómo les explico? Está más a nuestro alcance y tiene prácticamente la misma sensibilidad del anterior, pero este anticuerpo, este último, el anticuerpo bloqueador de TSH, es un anticuerpo que se parece a la TSH, llega al receptor de TSH en la glándula tiroidea, bloquea el receptor y no lo activa. No lo activa. Por lo tanto, no hay bocio. Porque la glándula tiroidea interpreta que no hay TSH. Y la glándula tiroidea se torna atrófica. Y lo habitual en el hipotiroidismo por Hashimoto es que no haya bocio. Eso es lo habitual. A diferencia del bocio del bocio endémico, ¿recuerdan? El bocio endémico, por decirse yo, que era prácticamente universal en ese tipo de casos. En el Hashimoto, lo habitual es que no haya bocio. No haya bocio, por si acaso. Esta es la forma más fácil de diagnosticar Hashimoto. Otra forma un poquito más complicada porque a veces, teniendo Hashimoto, los anticuerpos son negativos. Otra forma de hacer diagnóstico es a través de la biopsia. ¿Y en la biopsia qué cosa encuentro? Encuentro esto, el ataque autoinmune de los folículos tiroideos. Obviamente, chicos, a la biopsia no recurrimos para hacer diagnóstico de Hashimoto. Nos quedamos en el dosaje sérico de anticuerpos, nada más. Anticuerpos específicos, anticuerpos órgano específicos. Acá. Biopsia, no, no. Yo he visto algún colega por ahí, no, biopsia, tío, para ver si tienes Hashimoto, no, no, no. Eso es para sacarle pata al paciente, no para hacer medicina de verdad. No para hacer medicina de verdad. Otras causas de hipotiroidismo, yodo radioactivo en pacientes, por ejemplo, que han tenido Graves, por uso de antitiroideos en pacientes que tienen Graves, o cirugía de tiroides y otras causas más que vamos a repasar en la siguiente clase. Ya, muchachos,
La clase termina acá. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, disculpe, en relación a los síntomas, ¿podríamos diferenciarlos en iniciales? En síntomas, una clínica inicial, ¿y cuál sería esta clínica? La clínica inicial casi siempre la clínica es bastante sutil, bastante discreta. Entonces, cuando un paciente te da un poco de astenia, un poquito es una intolerancia al frío que el paciente la siente tan común que ya no la manifiesta como molestia. Es un poquito complicado, ¿ah? Pero ¿dónde vas a tú observar que un paciente puede ser hipotiroideo? Recuerden en quiénes buscar, en ese tipo de pacientes. Por ejemplo, una chica que tiene problemas de fertilidad, hay que pedirle perfil tiroideo. ¿Tienes alguna masa cervical en el lecho tiroideo? Hay que pedirte perfil tiroideo. ¿Tienes antecedentes familiares? Incluso sin tener síntomas, hay que pedir perfil tiroideo. Un niño no está creciendo bien, hay que pedir perfil tiroideo. Y así. Si se dan cuenta, buscamos perfil tiroideo para, mejor dicho, pedimos perfil tiroideo para buscar hipotiroidismo, incluso cuando no hay evidencia de la enfermedad. Por eso es que los casos de hipotiroidismo severo, los como mixedematosos, con grandes mixedemas, con grandes bocios o con grandes cardiomegalias, eso se ve poco, ya no se ve tanto. Esos casos solo se ven en un paciente hipotiroideo de larga data, con muchos años sin tratamiento. Y tengo hipotiroidismo desde nacimiento, ya tengo 50 años, pero toda mi vida he tomado mi hormona tiroidea, no tengo ningún síntoma, ningún signo. ¿Otra pregunta? Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. ¿Cómo diferenciaríamos una resistencia a la hormona tiroidea hipoficiaria de de un hipertiroidismo secundario? Por la resonancia. En el hipersecundario vas a encontrar el tirotropinoma, el tumor. En la resistencia no. Es una buena pregunta. Es una buena, Gracias, doctor. porque se parecen mucho, 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 mucho. Otra pregunta, última. Doctor, una pregunta. ¿Por qué en algunas bibliografías dicen que el hipotiroidismo se asocia a rhabdomiólisis? El severo, el severo. ¿Eh? Pero el incipiente, el que vemos a diario, no, no, no. Ahora, todos los síntomas que ustedes han visto de hipotiroidismo en los libros son síntomas que aparecen en pacientes sin tratamiento. Si un paciente está a larga data con su tratamiento, con su TSH normal, con su T4 libre normal, no vas a tener ninguno de esos síntomas. ¿Ya? Por si acá. Otra pregunta. Bueno, ahí le dejo, chicos, tengo que volar al hospital. Bueno, el viernes no hay clase. ¿Ya? Yo voy a cumplir mi feriado. No soy católico, pero me aprovecho de los feriados católicos. Díganme fresco si quieren, que importa. No hay clase de Viernes Santo. Así que aprovechen para reflexionar. Un buen cristiano es solidario, un buen cristiano no sé que va a misa y se golpea el pecho y va a confesión y comulga. No, no. Un buen cristiano es el que ve a su prójimo ama a su prójimo como a sí mismo. Es aquel que pelea porque este mundo sea mejor para mí y sobre todo para los demás. Ese es un buen cristiano. ¿Ya? Y son buenos cristianos, chicos, a los que profesan la religión católica, actúen como buenos cristianos. Piensen en esta Semana Santa y por favor, cuídense. Está feita la segunda ola. Ya muchachos, o sea, nos vemos hasta el siguiente martes y con el grupo de rotación hasta la siguiente media hora. Por ahí.